Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento, en una semana en la que de nuevo ha habido pleno parlamentario, donde vamos a repasar los contenidos, como siempre, en nuestra entrevista. En esta ocasión con el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de Poli Suárez. Después de que el Gobierno anunciara un pacto canario por la vivienda, el Grupo Popular está dispuesto a colaborar, ha dicho, pero con condiciones. Nosotros le hemos dicho al Gobierno de Canarias, cuente con nosotros, cuente con el Partido Popular, pero con un trabajo, con un documento serio. Un documento que recoja las necesidades reales de los canarios y canarias en materia de vivienda. El 6% de la población europea está afectada por algún tipo de enfermedad rara. El Parlamento ha acogido la lectura de una declaración institucional por el Día Mundial. La Cámara Regional ha insistido en que se debe empezar a considerar esta enfermedad o estas enfermedades como una prioridad. Poli Suárez Nuez nació en Moya, en Gran Canaria, en 1974 y es el menor de 5 hermanos. El mayor de ellos nació en Las Palmas de Gran Canaria y los demás, a mi madre no le dio tiempo y nacimos donde hoy residen mis padres. Por lo tanto, sí, un orgullo haber nacido y ser criado en Moya. Ha sido alcalde de su municipio, Moya, y senador. Actualmente es presidente del Partido Popular de Gran Canaria y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Por mis inquietudes juveniles y después de ver la parálisis en materia de políticas de juventud en el municipio de Moya, pues me fue entrando el gusanillo. De ahí que ya pues empezase a pertenecer a colectivos, a asociaciones juveniles del municipio, hasta que bueno, pues todo ese recorrido tuve la suerte, la inmensa suerte de haber sido alcalde del pueblo que me vio nacer, del pueblo que me ha dado todo. Y bueno, aquí estoy ahora en el Parlamento de Canarias defendiendo los intereses, o por lo menos intentando pelear por los intereses de todos los canarios y canarias. Sus recuerdos de la infancia están ligados con su educación. Sin lugar a dudas, el Colegio Agustín Hernández Díaz, el colegio público de mi municipio, donde además tengo magníficos recuerdos de compañeros, de profesores, y eso siempre lo llevaré conmigo. Su corazón está dividido entre 2 municipios grancanarios. El rincón familiar, lógicamente, es Moya. El rincón de paz, el rincón de tranquilidad, siempre lo he dicho, es Artenara. El gofio es el ingrediente estrella de su plato favorito. El gofio escaldado y con un buen queso también, a ser posible, de Moya, de Fontanales. Y como buen canario, ya tiene preparado su disfraz para estos carnavales. Tengo varios, pero probablemente repita el disfraz de escocés o el de cielo. Usted ha sido nombrado presidente del Partido Popular en Gran Canaria recientemente, en septiembre del año pasado, en sustitución de María Australia Navarro, que ahora es presidenta del Partido Popular en Canarias, que a su vez ha sustituido a Sir Antona, que ahora es senador. El Partido Popular en Canarias se ha tenido que reinventar en cierto modo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular de Canarias en general, pues durante los últimos acontecimientos, pues ha sufrido, digamos, esa remodelación, que yo creo que por otra parte es necesaria, se hacía necesaria, por una sencilla razón. Hemos atravesado por un bache, porque hay que reconocer que tanto los resultados a nivel nacional como también aquí autonómico no fueron lo positivos que uno quisiera que fueran. Bueno, y estábamos, como decirlo, pues de manera apagada, adormilados, ¿no? Yo creo que el revulsivo de ese cambio en la presidencia autonómica, ese cambio también en la presidencia insular, en el caso que me corresponde, yo creo que nos ha venido bien. Estamos pues manteniendo muchísimas reuniones
con colectivos, con afiliados que en un momento pues se sintieron desengañados, decepcionados, desilusionados e incluso abandonaron nuestras siglas políticas y fueron en busca de otras. Ya digo que están volviendo a casa, están volviendo a ilusionarse con el nuevo proyecto del Partido Popular de Canarias, de Gran Canaria y en definitiva también del resto de isla, y por eso bueno, yo creo que el Partido Popular de Canarias le hacía falta ese cambio y yo creo que también lo estamos demostrando, estamos siendo pues el partido referente en Canarias de centro derecha. El Gobierno ha anunciado esta semana en pleno que tiene previsto firmar un pacto de vivienda por 4 años, un plan en el que piden el consenso de todas las fuerzas políticas. El Partido Popular ha dicho que está dispuesto a entrar en ese pacto, en ese acuerdo, pero con ciertas condiciones, ¿no? Nosotros lo que hemos estado viendo en estos últimos meses son muchos anuncios por parte del Gobierno de Canarias. Anuncios que después tardan demasiado tiempo en llevarse a la práctica. Nosotros desde el Partido Popular de Canarias, como partido de oposición, le hemos tendido la mano al Gobierno de Canarias, no solo en esta materia, sino en otras muchas. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso del Pacto Canario por la Vivienda, hay que recordar que hace pues 8 años que no hay un pacto por la vivienda. En el 2012 se firmó en aquel documento, pero del 2012 a 2020, donde también ha gobernado el Partido Socialista, de estos 8 años, los 5 últimos han estado ellos gobernando, pues no han hecho nada en lo que a materia de vivienda se refiere. Nosotros le hemos dicho al Gobierno de Canarias, cuente con nosotros, cuente con el Partido Popular, pero con un trabajo, con un documento serio. Un documento que recoja las necesidades reales de los canarios y canarias en materia de vivienda. No un documento para sacarnos una foto. Estamos cansados de esos documentos que se anuncian, de esos pactos que se anuncian, de esos convenios que se anuncian simplemente para sacar una foto. Una de las, digamos, oposiciones que ha mostrado a ese plan de vivienda es la figura del gran tenedor, que para que nos entiendan los espectadores sería una persona, un propietario que tenga más de 4 viviendas o más de 800 metros cuadrados en total en su posesión. Ustedes han dicho que esa exigencia, por ejemplo, no la aceptarían, ¿no? No, de hecho yo creo que en este Pacto Canario por la Vivienda tampoco va a llevarse ni se va a recoger esa figura, por una sencilla razón, porque ayer cuando se lo comentaba en el Pleno, mi compañero presidente del Partido Popular de Tenerife, Manolo Domínguez, el propio consejero, no conocía exactamente qué figura era esa, por eso entendemos que no va a estar recogido en ese pacto. Si se recogiera ese pacto, porque a nivel, en Cataluña, a nivel nacional se está hablando ya de ese gran tenedor, desde luego a nosotros no nos encontrarán en la firma de ese pacto, porque creemos que es una figura dañina para los propietarios. Y no es cuestión de estar al lado de unos y en contra de otros, sino simplemente lo que no podemos estar es al lado de esa figura de expropiaciones, entre comillas, lo entrecomillo, expropiaciones encubiertas. Vamos, que en principio había predisposición con ciertas condiciones. Algo parecido ocurre, por ejemplo, con la tasa turística, con la nueva tasa tributo verde que ha anunciado también el Ejecutivo, que le gustaría imponer y que todavía no se ha definido exactamente, pero que ya tenemos una pista de lo que puede significar. El PP ha dicho pues prácticamente lo mismo, ¿no? Que quiere saber exactamente en qué se va a concretar esa tasa. Claro, porque estamos cansados de esos anuncios para ocupar titulares en periódicos, en televisiones, en los medios de comunicación en definitiva. Pero cuando se habla de tasa, lo que no podemos permitir es que se siga dañando el bolsillo de los canarios. ¿Cuál es la problemática? Vamos a analizar la problemática real y a partir de tener localizados esos problemas avanzaremos en buscar soluciones. Y si en la solución está pues la creación de esa tasa, pues estudiaremos, lógicamente, como no podía ser de otra manera, pues la implantación de esa tasa o no. Lo que está claro es que este gobierno de Canarias ha llegado
en el mes de julio y el sablazo fiscal con la subida de impuestos que nos está haciendo a los canarios, o el impuesto o los impuestos que ya se anuncian que se van a aprobar a nivel nacional, pues al final lo que está suponiendo eso es un recorte en las posibilidades de los ciudadanos, y ahí nos van a encontrar. Nosotros queremos propuestas serias, propuestas reales, llevaderas, o sea, que se puedan llevar a cabo, y después ya veremos cómo podemos afrontar la puesta en marcha de esas medidas. Pues si le parece, lo voy a invitar a trasladarnos a otro punto del Parlamento para continuar con la entrevista. De acuerdo. El gobierno de Pedro Sánchez ha derogado esta semana los despidos por bajas médicas acumuladas. No le voy a preguntar por eso, porque en realidad en Canarias pues estamos como cualquier comunidad autónoma, pero sí, si usted cree que esto podría ser el primer paso junto al tema de la subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, de un desmantelamiento de la reforma laboral. Bueno, todos sabemos que esa ley, ese artículo que ha derogado el gobierno de Pedro Sánchez, es de los años 80. Es verdad que ningún gobierno a lo largo de todos estos años, hasta este último, ha hecho nada para pues modificar ese articulado que permite pues las bajas. Bien, bueno, vamos a ver qué resultado va a ser, pero sí es verdad que el derogar la reforma laboral de Rajoy corre pues peligro la creación de empleo, por una sencilla razón. No solo lo dice el Partido Popular, lo dice incluso hasta la Unión Europea, que le ha dicho al gobierno de Pedro Sánchez, cuidado con lo que vas a derogar, porque esta reforma laboral es la que ha creado más de 3,5 millones de empleos. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos al gobierno de Pedro Sánchez es responsabilidad, seriedad y rigor a la hora de derogar por derogar, porque haya sido una promesa electoral o un acuerdo simplemente con Unidas Podemos. Lo que está claro es que esta reforma laboral, la reforma laboral de Rajoy, ha traído a este país 3,5 millones de empleos. Hay otra reforma, pero que se están dando aquí en el Parlamento de Canarias, que es la reforma electoral. El presidente del Parlamento se ha impuesto que en esta legislatura haya de nuevo una reforma electoral que ya está en vigor después de que empezara a funcionar el nuevo Estatuto de Autonomía, pero quieren ir un paso más allá. ¿Cómo ve esa posible reforma, que además tardó bastante en andarse aquí en el Parlamento? ¿La ve viable? ¿Cuál es la opinión, el punto de vista? Yo soy fruto de esa reforma electoral que recoge el Estatuto de Autonomía, puesto que fui el candidato autonómico por la lista del Partido Popular, esa nueva lista, esa papeleta amarilla que le llamaba yo cariñosamente durante las últimas elecciones. Ahora bien, las prisas son malas consejeras. Lo que tenemos que hacer es sentarnos para ver en qué consiste esa reforma electoral que quiere llevar a cabo el presidente del Parlamento de Canarias. Por otro lado, tengo que recordarle al presidente del Parlamento de Canarias de que esa reforma electoral no la lleva a cabo él, sino los grupos parlamentarios. Pero, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer con el sistema electoral canario? Volver a contar, lógicamente, con los agentes sociales, aquellos agentes que se implicaron en la pasada legislatura para llegar a esta y poder tener pues el aumento del número de diputados, el reconocimiento a Fuerteventura, reconocimiento también pues a esa candidatura autonómica, pero yo creo que es necesario un consenso y ver qué ley queremos. Pero ya digo que las prisas son malas consejeras y por lo tanto hay que hacerlo con aplomo y con rigor. Desde su experiencia en carrera política, que es amplia, y ya la hemos visto al principio, ¿qué anécdota, porque evidentemente tendrá muchas, pero elegiría
de la experiencia profesional que ha tenido hasta ahora? Pues tengo muchas, como bien decía, tengo muchas, pero recuerdo que mi primer acto, yo tomé posesión el 11 de junio del 2011 como alcalde de la Villa de Moya. Pues esa misma tarde me fui a una concentración del equipo de balonmano, del equipo del municipio, el Moya Tilover, y estuve en la cancha 3 minutos. Al tercer minuto se me produjo un esguince, di un mal paso y eso me costó pues más de un mes. Pues con de estreno, estreno, metí la pata, nada más llegar, como yo siempre decía, metí la pata. Pero bueno, siempre da que anécdotas, muchas, no todas son buenas. Tristemente a nosotros nos tocó la peor época de la crisis, 2011-2015, fueron años muy duros para nuestros vecinos, para el conjunto de la sociedad en general, pero para nuestros vecinos. Y ya te digo que anécdotas buenas, sobre todo con los más pequeños del municipio, hacíamos muchas actividades con ellos, pero alguna que otra mala y dura, ¿no? Sobre todo la experiencia fue muy dura. Bueno, pues Poli Suárez, muchísimas gracias por atendernos aquí en el Parlamento y mucha suerte y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Lectura en el Parlamento de una declaración institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una situación que afecta al 6% de la población europea y de la que hay constancia de 8.000 tipos distintos, y la Cámara Regional ha insistido en que debe empezar a considerarse a estas enfermedades como una prioridad y luchar contra la falta de conciencia social. Es imposible desarrollar una política específica para cada enfermedad rara. Sin embargo, una política global puede dar origen a soluciones apropiadas. Para ello, las autoridades públicas deberán empezar a considerar las enfermedades raras como prioridad en la salud pública y emprender acciones para ayudar a los pacientes y familias afectadas. En Canarias existen unos 140.000 afectados por algunas de las 8.000 enfermedades raras que se registran en España. El 80% de estas enfermedades tienen origen genético. Algunas de las asociaciones de afectados han pedido en comisión parlamentaria que se cree un plan integral de enfermedades raras. Que cumplan con la estrategia nacional que recomienda, entre otras cosas, que cada comunidad autónoma implante un plan integral para las enfermedades raras que recoja las 7 líneas estratégicas anteriormente mencionadas. Un plan integral, multidisciplinar y coordinado. Entre esas líneas de actuación se encuentra, por ejemplo, lograr mayor información, prevención y atención sanitaria. Necesitan también terapias y, sobre todo, más investigación. En enfermedades raras nos enfrentamos a un duro viaje lleno de obstáculos que influirá en nuestra calidad de vida. Entre otros muchos, el acceso a un diagnóstico. Un afectado por una enfermedad rara tarda de 4 a 9 años en recibir un diagnóstico, lo que en muchos casos implica un peregrinar de consulta en consulta durante años, así como diagnósticos erróneos, no recibir tratamiento o tratamientos inadecuados, lo que se traduce en el empeoramiento de la enfermedad y su pronóstico. En los peores casos, ni siquiera llegarán a un diagnóstico. Todos los grupos parlamentarios apoyaron la creación de un plan específico que dé respuesta a las necesidades de los afectados. Pidieron un reconocimiento y más visibilidad en la jornada de las enfermedades raras que tendrá lugar el último día de febrero. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoció en el Pleno la posibilidad de declarar la emergencia por sequía en algunos puntos del archipiélago. También aseguró que se han adoptado medidas adicionales para cubrir el pico en las urgencias hospitalarias, principalmente por la gripe. Defiende la agrupación socialista Gomera que hay que tomar medidas excepcionales para hacer frente al cambio climático. Menos lluvias, los veranos se hacen más largos, más sequía, daños a la agricultura, a nuestra ganadería. Se ha requerido a todos los consejos insulares una valoración objetiva del estadio en cada una de las islas, y este mismo viernes se va a provocar una reunión en la que, de acuerdo a todos los dictámenes emitidos, cabe la posibilidad de que se pueda declarar capítulo 4 de la Ley de Aguas la emergencia en los casos que así se determine. El PP ha dicho que los problemas medioambientales no se resuelven con la anunciada reforma fiscal verde. Mucho me temo que detrás de esta nueva ocurrencia se esconde simple y llanamente la voracidad fiscal del Gobierno que usted preside y un intento de completar, eso sí, por la puerta de atrás, el impuestazo que nos atrevieron a incluir en los presupuestos. ¿Tenemos que incentivar sí o no el que haya energías renovables al alcance del ciudadano? Sí. Para eso hace falta
haya fondos, recursos, que la gente se pueda acoger a subvenciones, que puedan tener plantas solares en sus casas. Ciudadanos denuncia que hay un colapso estructural en las urgencias hospitalarias. Nueva Canarias celebra que se tomen medidas como en el Hospital Universitario de Canarias. Hay sanitarios, que hay médicos que se están marchando del servicio, que se están marchando, señor presidente, con lo importante que es tener experiencia en un servicio como urgencia. Ya no quieren estar allí porque no aguantan la presión. Se anunciaban numerosas medidas: implementación de nuevas camas, refuerzo de plantilla de enfermería, refuerzo en el servicio de microbiología para diagnosticar antes los casos de gripe y además duplicar guardias en neumonología los fines de semana. Tenemos grandes profesionales en Canarias, lo tenemos, una gran sanidad. Las patologías graves se atienden en los tiempos adecuados. Se producen molestias, sí, y hay que reconocerlo a las personas que van a las urgencias. Y tenemos que tomar una decisión importante, y es que no ocupen cama. Para eso el plan de infraestructuras sociosanitarias, quienes son en estos casos pacientes, entre comillas, sociosanitarios, para liberar camas. El PSOE aplaude que las ONGs participaran en la reciente cumbre sobre migración. Sí Podemos exige que se cumplan los derechos humanos con los inmigrantes. Son ellas quienes en primera instancia hacen ese trabajo de atención y acogida a las personas migrantes, y que por supuesto sin ellas todo sería muchísimo más complicado. Los centros de internamiento no son cárceles, los centros de internamiento son centros de acogida para la gente que llega y que se les debe tratar con un trato humanitario, y por supuesto también a los menores no acompañados. Cuando llegan aquí, solidariamente hay que darles cobijo, hay que responder con los derechos humanos, con las declaraciones internacionales. Los nacionalistas canarios critican que el Ejecutivo no luche para que el Estado flexibilice la regla de gasto. Ustedes no defienden los intereses de Canarias. El Gobierno de España les vuelve a tomar el pelo, pero ustedes, en vez de quejarse, sonríen para la foto. Coalición Canaria se pliega siempre a los avatares y decisiones de la derecha. Y esta es una de las pruebas. La ley de estabilidad presupuestaria, señor Rodríguez, es una ley del Partido Popular del año 12-13. Ley del Partido Popular. Y ustedes votaban a favor. En este pleno, la consejera Noemí Santana se ha reincorporado tras su baja maternal. Durante el pleno, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, informó a los diputados de las decisiones adoptadas en la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 7 de febrero, con la presencia de la ministra de Hacienda. Román Rodríguez ha pedido unión y consenso al Parlamento de Canarias para hacer fuerza y lograr que Madrid cumpla con las singularidades canarias en cuanto a la aplicación del REF y la financiación autonómica. El consejero de Hacienda solicitó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que se flexibilice la regla de gasto, una petición que va a ser estudiada por la ministra. Vino con una promesa de la ministra de que va a estudiar las peticiones de Canarias. Usted también vino muy contento de Madrid en agosto, diciendo que en diciembre iba a llegar el dinero a las comunidades autónomas, 223 millones para Canarias, dinero que todavía estamos esperando. Una regla de gasto que se ha convertido en una pócima que paraliza a las administraciones públicas y una pócima creada en los laboratorios del Partido Popular. Y ahora le piden a usted que busque el antídoto. Coincidimos en que Canarias fue maltratada. Y nosotros coincidimos además en que tenemos que tener una línea, y aquí es verdad que todos como canarios y canarias tenemos que cerrar filas, tenemos que exigir flexibilidad de gasto. Nos deben más de 1.200 millones de transferencias pendientes. Usted es complaciente y reunión tras reunión y día tras día mira para otro lado y apenas protesta. Si nosotros presentamos, y solo se necesita un grupo parlamentario para presentar en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Estabilidad en ese aspecto, aunque sea solo parcialmente, pero que esos recursos se puedan utilizar, le invito a que lo hagamos. Y le felicito en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario, porque eso es lo que debe hacer un miembro de este Gobierno, defender los intereses de Canarias y trabajar para que Canarias mejore. Firmeza y determinación para conseguir algo que es de absoluta justicia. Hemos tenido ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, bienvenido sea, porque aunque no se consigan logros, es importante colocar las cosas en la agenda política y ese tema ahora está colocado en la agenda política. Busquemos un mecanismo de flexibilización para que las corporaciones locales españolas que llevan 8 años con superávit, 8 años, y son 8.000, y estaba el PP con mayoría absoluta y no hizo nada
pues que se les premie y no pase ahora como pasa en Arona, en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Tenerife o el de Gran Canaria o la Comunidad Autónoma. El Pleno del Parlamento también debatió sobre políticas de transición ecológica. El consejero José Antonio Balbuena ha anunciado que el Gobierno de Canarias prepara una ley de cambio climático y una nueva normativa para la reducción de plásticos de un solo uso. La situación de los convenios Canarias-Estado vuelve a comisión parlamentaria, críticas desde la oposición a la gestión del Gobierno. Esta pasividad y esta complacencia de este Gobierno y de usted a la hora de defender Canarias, de defender a los canarios y a reclamar el dinero que nos debe Madrid, se lo dije en el último pleno, lo están pagando las familias canarias. Urge de verdad que se firme cuanto antes, más allá del acuerdo al que haya llegado Nueva Canarias con el Partido Socialista, que sea el ministro el que de una vez firme ese dinero y lo incluya en el nuevo convenio de carreteras. En todo lo que tenga que ver con infraestructuras y equipamientos, nuestra recomendación es que la vía que se tiene que utilizar es la vía del convenio. Coincidencia desde los grupos que apoyan al Ejecutivo. Hay que trabajar con responsabilidad, porque tener un mal acuerdo es dar por buena una infrafinanciación de los convenios que quedan pendientes, y estamos totalmente de acuerdo con usted. La cuestión de relaciones con el Estado creemos que es muchísimo mejor siempre una relación basada en el diálogo que la basada en la confrontación, como ustedes pretenden con otros lugares del Estado. Nos hablará pues eso de los proyectos y de las previsiones que tiene del cumplimiento real de estos convenios. El diálogo exigente, pero el diálogo a medio, corto y largo plazo da desde luego frutos más generosos. Convenios tan importantes como que se aprueben los presupuestos generales del Estado, que ha insistido el consejero, permitirían aumentar la capacidad de gasto de la comunidad autónoma. Casi todos esos recursos no están afectados por la regla de gasto, y que podamos añadir a los 211 millones de gasto adicional por la dichosa regla, pues 250 millones que podamos inyectar a la economía canaria. Y entre los objetivos en esta negociación presupuestaria, financiar las anualidades del convenio de carreteras y articular al menos en una primera fase el convenio de obras hidráulicas. El consejero de Vivienda, Sebastián Franquis, ha defendido la creación de una bolsa de vivienda vacía para favorecer el alquiler a precios asequibles. Sobre el pacto por el acceso a una vivienda digna, Franquis ha dicho que su intención es firmarlo la próxima semana, aunque se puede posponer porque su prioridad es conseguir el mayor consenso parlamentario. Los grupos que apoyan al Gobierno defienden la apuesta del Ejecutivo por dar salida a los inmuebles vacíos del mercado. Aseguran que hay que activar urgentemente las políticas en vivienda tras casi una década, dicen, sin que se construyese desde lo público. Hay un dato que también expresa esa parálisis, que es la incapacidad de hacer algo con esas 138.000 viviendas vacías, un 13,3% del total. Realizar un sistema de colaboración con los ayuntamientos y cabildos para tener un censo de demandantes de vivienda y un censo de viviendas vacías actualizado. Hay que darle solución a esas 17.000 personas demandantes. Pensemos que cada día se producen 2 desahucios en Canarias. Se trata de un programa dirigido a poner más viviendas en el mercado, contribuyendo para que el sector de la población que no puede acceder a los actuales precios de alquiler de mercado libre pueda hacerlo efectivo a través de los precios más razonables. Ciudadanos recela de la estrategia del Gobierno. El Partido Popular le pide que ni se plantee la figura del gran tenedor, mientras que los nacionalistas insisten en que la bolsa de vivienda vacía no es novedosa. Da la sensación que ustedes quieren establecer algún tipo de conflicto moral con respecto a la propiedad privada, es decir, que hay familias muy malas que tienen más de una vivienda y otras que no tienen ninguna. Se propone a nivel nacional y en alguna comunidad autónoma en la que se dice que aquellas personas que tengan más de 4 propiedades o más de 800 metros cuadrados en su conjunto será gran tenedor, obligado por lo tanto a alquilar sus viviendas a un precio tasado. Este proyecto se incorporó en el primer Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Cumplió una función importantísima de sacar pisos vacíos. Se subvencionó la rehabilitación de pisos vacíos. El Gobierno espera que a través de esta bolsa se puedan ofertar 400 viviendas en alquiler antes de que acabe el año. Los propietarios que apuesten por ello contarán con garantías. Un seguro de todo riesgo, de multirriesgo de hogar, y un seguro que garantice la renta de los alquileres
cada mes. Se trata de coger vivienda vacía, de incorporar al mercado privado, lógicamente con unos precios que hay que establecer, que están fijados en torno a la península, en torno a 450 euros aproximadamente. Hay que adaptarlo a la realidad de nuestra comunidad autónoma. El Ejecutivo destinará 4 millones de euros para este proyecto. Los trabajadores del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura han asistido también al pleno, tras el que se han reunido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Le han trasladado su preocupación por la situación que atraviesa el hotel, pendiente de un permiso de costas desde hace más de 2 años. También de la reunión que van a mantener con los propietarios a finales de este mes, y temen que pueda poner sobre la mesa un expediente de regulación de empleo que pesa sobre ellos. Hoy, después de noviembre del año 2017, lo que tenemos es que no se han mejorado las infraestructuras y encima no va a haber más empleo, sino que se va a perder empleo. No sé si será fácil buscar una salida, pero por lo menos que respondan a la licencia es lo que le pido al Gobierno de España, en este caso al Ministerio de Transición Ecológica. Tolerancia cero ante la violencia en el deporte. El Gobierno quiere pedir a todos implicación para acabar con estas conductas que se repiten casi todos los fines de semana en los campos. En el Parlamento se ha hecho una apuesta en común de las posibles acciones para erradicar las agresiones físicas y verbales. Es uno de los episodios más sonados y recientes. En diciembre, una juez de línea de 16 años recibe fuertes amenazas del padre de un jugador. Pero no es el único caso. Contra estas situaciones se quiere luchar desde el Ejecutivo canario. Hay que hacer un frente común para erradicar toda manifestación ofensiva, insultos, agresiones. Los grupos plantean endurecer las sanciones o incluso cerrar el grifo a los clubes que no respeten los valores de convivencia. No podemos estar fomentando con dinero público prácticas o valores de equipos que no cumplen con requisitos como puede ser el respeto. Sancionar a las personas que lo hacen, bien sean a las familias, bien sean a los equipos directivos, y trabajar con ellos a través de las federaciones. Los grupos también han pedido que se trabaje para favorecer la igualdad en el ámbito deportivo y que se desarrolle la ley. El deporte debe de ser inclusivo y que el deporte femenino debe de empoderarse, debe de ocupar el lugar que le corresponde. La importancia de esta ley, la importancia que tiene para ordenar, para dar seguridad a todos los agentes. Integrar la dimensión de igualdad de género y corregir cualquier situación que pueda contribuir a una discriminación directa o indirecta. El Ejecutivo se ha comprometido también a favorecer la inclusión en el deporte de las personas con discapacidad. La Cámara ha decidido, a instancias del Grupo Nacionalista, solicitar a los gobiernos de Canarias y del Estado una partida específica dentro del Programa de Desarrollo Rural para modernizar las explotaciones agrarias. El Ejecutivo ha anunciado que tratará de compensar el impacto del Brexit en los agricultores. Se va a intentar, ha dicho la consejera, que las ayudas del POSEI al comercio interior y exterior se fundan en una sola para que los exportadores puedan recibirlas aunque vendan sus productos fuera de la Unión Europea. He mandado una propuesta a la Comisión Europea para poder fundir las líneas de ayuda del POSEI, tanto de comercio interior como la de comercio exterior, en una sola, de manera que a partir del año que viene las producciones agrarias, sea independiente el lugar donde se envíen, donde se comercialicen, tengan ayuda, para así salvar el escollo de que el Reino Unido sea territorio extracomunitario. El Congreso de los Diputados abordó esta semana el asunto sobre la delimitación de las aguas que plantea Marruecos en las proximidades de Canarias. Justo el día en el que también se conocía que Argelia plantea la misma situación en las aguas próximas a la isla de Cabrera, en Baleares. El Gobierno insiste en que Marruecos actúa dentro de la legalidad, pero que la decisión final debe establecerse entre los dos países. El Parlamento de Marruecos retomaba a finales de enero 2 proyectos de ley de 2017 para delimitar sus fronteras marítimas con España y Mauritania, incluidas las aguas en torno a Canarias. Una decisión unilateral que, según el derecho internacional, no puede prosperar sin un diálogo con España. Es verdad que España no ha establecido su delimitación definitiva. En este sentido ha actuado con un poquito más de tacto España, y por otra parte España ha actuado de manera transparente porque lo ha hecho de forma abierta en Naciones Unidas. Al día siguiente de esta decisión, el Ejecutivo canario mostraba su rechazo y recordaba que sin diálogo no había nada que hacer. Si tocan Canarias o si no respeta el derecho internacional. Y no hay más salida que esa.
Por eso cuando yo he afirmado que no tiene recorrido lo digo con absoluta contundencia. En Canarias todos los partidos políticos rechazaron las pretensiones de Marruecos, exigiendo además una respuesta firme por parte del gobierno de Pedro Sánchez. No hay fisuras entre los partidos que están en el Parlamento de Canarias y otras formaciones políticas en Canarias en la defensa de las delimitaciones de las aguas territoriales y la absoluta legalidad vigente que debe ser preservada, reservada y respetada por todos los Estados. Después de estas reacciones, la ministra de Asuntos Exteriores viajó a Marruecos para fijar la posición del gobierno de España. Tras este encuentro, la ministra ha afirmado que el gobierno alauí lo único que ha hecho es defender su derecho a delimitar las aguas y confía en que el diálogo entre ambos ejecutivos siga siendo fluido. Coincidiendo con las nuevas noticias sobre este asunto, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, recibía al delegado del Frente Polisario, a quien trasladó el compromiso de la Cámara por mantener las actividades y vías de colaboración que se han venido desarrollando hasta ahora. Es un conflicto que todos esperamos que se resuelva, que se pueda resolver, que algún día veamos el final de este conflicto. Es un conflicto complejo que tiene que resolverse en el ámbito digamos, del derecho internacional. Y que nuestro problema es un problema humanitario porque la parte principal de los derechos humanos es el derecho de expresar, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pero es político también porque es una descolonización de un conflicto, de un territorio. Pues Coalición Canaria dice que el Gobierno de Canarias improvisa en materia fiscal. Este lunes se reunieron con la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de una ronda de contactos con los sectores sociales. Y el portavoz del grupo parlamentario, José Miguel Barragán, dijo que el impuesto verde que planea el actual Ejecutivo es una contradicción. Los nacionalistas son partidarios de una reforma fiscal integral e insisten en apostar por bonificaciones fiscales. La improvisación en la política fiscal o en algunos de los elementos que se supone que tenían que estar lanzados desde hace meses y que tienen plasmación en los presupuestos, pero que no vemos ilusión, no vemos ganas de que efectivamente las cosas puedan cambiar. Yo creo que en las últimas semanas se improvisa mucho, sí, sobre impuestos. Parece que es positivo, que está bien visto, pues poner encima de la mesa medidas que dificulten la actividad económica. El Parlamento ha vuelto a abrir sus puertas para hablar y debatir sobre asuntos de interés para las islas. Esta semana, la actividad portuaria de Canarias, retos y futuro ha sido el tema del foro en el que se han puesto sobre la mesa los proyectos que se están realizando en los distintos puertos de las islas y las inversiones necesarias para finalizar algunas infraestructuras. Es el caso, por ejemplo, del puerto de Granadilla en Tenerife, que aún no está terminado. El puerto de Granadilla es un puerto que no está acabado, faltan 550 metros de muelle de ribera por ejecutar. Otro aspecto que quería hablar era el de la reparación naval. Es un sector que queremos potenciar desde la autoridad portuaria, porque es un sector que produce puestos de trabajo cualificados y de alta remuneración. El gran puerto, del que genera prácticamente el 90% de la actividad económica, es el puerto de la Luz. Ahora tenemos una oportunidad con la reconversión del sector de la estiva y la transición, pero tenemos que aprovecharla. Si vamos a mantener la misma política que hemos mantenido en estos últimos 15 años y perdemos la conectividad, pues evidentemente que los puertos estaremos dando un paso atrás. Unas 450.000 personas en España padecen algún trastorno del espectro autista. El síndrome de Asperger, por ejemplo, afecta entre un 18 y un 25% de la población. Personas con Asperger y familiares estuvieron en el Parlamento, donde reivindicaron más leyes de protección y que se les facilite el acceso al empleo. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, se comprometió a recibirlos cada año y a celebrar una comisión con representantes del colectivo. Ya va siendo hora que la supuesta normalidad, entre comillas, haga un esfuerzo y se haga un favor a sí misma y sea ella la que se integre y aprenda de todo aquello que seguimos etiquetando como raro, inusual, diferente. Pedimos que, en aplicación de los convenios internacionales de atención a los derechos de la infancia y a los de las personas con discapacidad, tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos como personas, a ser respetados y, en definitiva, a ser comprendidos e integrados.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibía una delegación cubana en el Parlamento. La delegación, encabezada por el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, ha mantenido ese encuentro con el presidente y el consejero de Justicia, Julio Pérez, para tratar de reforzar las relaciones exteriores del archipiélago. Estamos estableciendo reuniones de carácter institucional y protocolaria con representantes de distintos países. En este caso hoy nos toca Cuba. Tenemos que tener relaciones como la semana pasada recibíamos al embajador de Japón, que sean buenas para Canarias y para Cuba. Y estará conmigo pues los responsables de acción exterior con respecto a lo que son nuestras relaciones internacionales, que tenemos que mejorarlas siempre. Y dentro de la ronda de reuniones que mantiene también el presidente de la Cámara con representantes institucionales, esta semana Gustavo Matos ha recibido al delegado de Defensa en Canarias, el coronel Luis Salvador Gómez Guillermón, y al subdelegado de Defensa en Santa Cruz de Tenerife, el coronel del Ejército de Tierra, Luis Antonio Martínez. Precisamente esta semana, con el arranque del carnaval como protagonista en las islas, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, recibió a la reina del hogar canario venezolano. Victoria Elena Jiménez Padrón estuvo acompañada por el viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael Zamora, y el presidente del hogar canario venezolano, Ricardo Márquez. Como es tradicional, también asistió a esta recepción el representante de los Liquiliquis en Canarias, Puchi Igual. Así terminamos. La próxima semana no habrá programa, como saben, por la programación de carnaval, pero nos vemos la siguiente. Pueden seguir informados mientras tanto en los telenoticias, en las redes sociales y en nuestra página web. Que tengan ustedes una feliz semana. Adiós.